Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre teorías del aprendizaje en la educación a distancia. Bueno, y la educación a distancia surge para atender las necesidades de algunas comunidades como madres de familia, adultos mayores y algunos jóvenes que no estuvieron dentro de la presencialidad. Inicia la educación por correspondencia en el siglo XIX, pero va evolucionando con cada generación. Luego de la correspondencia se agrega la enseñanza multimedia con audio, videos y fax. También hablamos del teleaprendizaje, donde incorpora el uso de computadoras y de redes. Y luego se habla del aprendizaje flexible con múltiples tecnologías, roles y plataformas. Y tan por último hablamos del aprendizaje flexible e inteligente y ya hablamos de campos y de plataformas. Algunas características de esta educación es que separa al profesor del estudiante y toman roles diferentes a la de la presencialidad, la utilización de medios técnicos y tecnológicos para su comunicación, el aprendizaje independiente y flexible, rompe barreras de tiempo y de espacio. Entonces vamos a hablar de tres teorías, tres grupos según la clasificación de Kizan. Y el primer grupo de teorías está la autonomía y la independencia, donde encontramos tres autores muy importantes. Entonces hablamos de Charles Wedemeyer de Estados Unidos, donde la importancia está en la independencia del estudiante. Dice que es su esencia, la independencia del mismo, del aprendizaje autodirigido y donde se le da la responsabilidad al estudiante para que lleve a cabo su ritmo de aprendizaje. De segunda encontramos a Michael Maurer, con la distancia y la autonomía refuerza la teoría de Charles, pero también desarrolla una teoría llamada la distancia transaccional en la educación a distancia, en la que sugiere dos variables. Entonces hablamos del dialógico y de la estructura. El dialógico pues es como la conducta entre el maestro y el estudiante, y la estructura pues entonces ya hablamos del curso, del programa, de la organización como tal. Y un tercer autor es Deding, que nos habla sobre la autonomía e independencia del que aprende, es decir, del estudiante. Nos habla de la importancia de la retroalimentación y la comunicación. También nos hace una diferencia entre monólogos y dialógicos, donde el monólogo está en libros, en películas, en cursos autodirigidos, y la segunda, que son los dialógicos, está en la instrucción presencial, conversacional, que corresponde a cursos a distancia de la comunicación en dos vías. Entonces, en esta teoría, las tecnologías se usan para implementar la propuesta de independencia y giran en torno al estudiante. Bueno, y quiero traer a colación esta frase de nuestro autor Maurer, y dice así: la enseñanza a distancia es el tipo de método de instrucción en que las conductas docentes acontecen aparte de la docencia, de tal manera que la comunicación entre el profesor y el alumno pueda realizarse mediante textos impresos, por medios electrónicos, mecánicos o por otras técnicas, que nos encierra un poco sobre la teoría que él mismo plantea al lado de estos otros dos autores. Bueno, y entonces en este grupo hablamos de la teoría de interacción y de comunicación. Tenemos tres autores muy importantes que aportan, como Holberg, Bad y Daniel. Entonces hablamos de Holberg, la teoría de la conversación didáctica guiada, que nos dice y nos habla de apoyo a un aprendizaje individual, es decir, una orientación, una enseñanza, una evaluación, todo esto pero apoyado al aprendizaje individual, es decir, que la educación a distancia es adaptable para el aprendizaje individual y no necesita de un tutor todo el tiempo, es independiente al tutor. Por tanto, hay más ventajas porque el estudiante puede escoger la oferta educativa.
Y tenemos al segundo autor, que es Matt, con el concepto de la comunicación de dos vías. Este estudio se hace en los años 60, es decir, cuando inicia la educación a distancia y se tiene la educación por correspondencia. Él nos habla sobre el modelo de control. Cuando es muy estricto, se atiende a enfatizar en el material de enseñanza, y si los modelos son con menos control de aprendizaje hacia los objetivos fijos, pues entonces se atiende a una comunicación simultánea entre el estudiante, ya sea pues cara a cara, presencial o por algún medio tecnológico. Y el tercero es Daniel, con la interacción e independencia. Este autor nos muestra un balance entre la interacción y la independencia en la estructuración del sistema, y nos muestra cómo esto también puede afectar el ritmo de los estudiantes y las estructuras en costos, cuando habla de imprimir material para todos o cuando habla también de material multimedia. Entonces, los costos para esto. Aquí tenemos un cuadro donde hablamos de el alumno, el profesor, la interacción con contenidos con otras personas, la solución en los procesos de aprendizaje, pero también aquí se puede tener un trabajo individual en la relación con personas con dificultades, con problemas en la solución, en la toma de decisiones, y que todo esto también lleve a una motivación que alimenta un proceso de aprendizaje. Entonces se plantea la discusión individual del comentario sobre las tareas de manera individual. Bueno, y en este tercer grupo hablamos de la teoría de industrialización de la enseñanza. ¿Y por qué este nombre? Pues desde nuestro autor Otto Peter nos habla de que todas las formas de conducta humana pues, han sido fuertemente influenciadas por toda la industria, la revolución industrial y el auge de las tecnologías. Por tanto, como marco de la enseñanza y de la educación a distancia, no puede tomar como categoría la educación, porque esta educación ha sido tradicional y no se ha dejado permear por las nuevas tecnologías. Por tanto, él dice que es más apropiado lo proveniente de ciencias que analizan los procesos industriales, por eso este nombre, como una nueva forma de educación industrial y tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues donde también hay un proceso de planificación, de organización, de unos métodos, de un control. Es decir, que se basa en una comparación entre la educación a distancia y el proceso de producción industrial. Bueno, y aquí tenemos entonces algunas fuentes bibliográficas que tuvimos en cuenta para realizar esta actividad para traerles a ustedes. Muchas gracias, espero que les sirva muchísimo para sus estudios.